Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión de ese seminario sobre emociones. La verdad que creo que fue un seminario muy interesante. A mí personalmente me aportó mucho, que también esto es importante, ¿sí? Que no sea solamente un intercambio unilateral de conocimiento, sino que llegue el conocimiento con diferentes voces, de diferentes posiciones, un intercambio de este tipo, una construcción de conocimiento de tipo colaborativo, distribuido, compartido. Y por esto que la verdad que estoy muy satisfecho de ese seminario. Justo también estaba hablando después ayer con Javier Romano y claro, ojalá haya más seminarios de este tipo porque creo que ha funcionado bastante bien. Bueno, está mal que lo diga yo, pero claro, ha funcionado bien gracias a vosotras, vosotros. Claro, esto es fundamental, porque sin vuestra participación uno puede tener el mejor seminario y después fracasar, ¿sí? De que sea como algo aburrido. En cambio, gracias a vosotras y vosotros, yo creo que hemos construido un interesante intercambio de conocimiento. Así que hoy empezamos con este último giro que es el capítulo 5 de Explorando las emociones, pero claro, como habéis visto, no es solamente este libro, sino que hay muchos más libros, ¿sí? Es un libro que tiene muchos más libros, es como una persona que tiene muchas más personas, un autor que tiene muchas más autoras, y al final se trata un poco de eso de la vida. Cuando nosotros somos no solamente una persona, somos todas las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra existencia, en positivo y en negativo, y eso es un poco lo que somos. Es como cuando un evento no es solamente un evento, es una complejidad de varios eventos que al final juntados hacen este evento. Las personas son así y las emociones hemos visto que no es solamente una emoción individual, específica, abstracta, es un conjunto de emociones, una constelación de emociones, unas metas emociones que después construyen otras emociones. Y, y creo entonces allí por esto que este último capítulo no es solamente el último capítulo, ¿sí? De hecho, con el invitado de hoy ya tenemos un nuevo libro a partir de este último capítulo. Así que ya lo presento, es el doctor Bernal Calde González, profesor de esta facultad, ¿sí? Que se acaba de incorporar justo en septiembre. Y la verdad que yo lo quería aquí en esta última sesión porque ya llevamos colaborando desde hace 3 años. Berna fue postdoc aquí y hemos trabajado juntos en el tema del liderazgo en la ciencia, ¿sí? Un proyecto de la Comunidad de Madrid, para investigar los grupos de excelencia en investigación. ¿Sí? ¿Pero qué son los grupos excelentes? No son los grupos que publican más, los grupos que tienen más financiación, sino que son grupos que trabajan bien, que no queman sus investigadores, ¿sí? Que respetan la diversidad. Buenos grupos de investigación, hay pocos, porque hemos visto que la excelencia de la ciencia va por otro lado. Entonces, hay personas que se lo pasan muy mal haciendo el doctorado y después, cuando hacen un postdoc, ya deciden de dedicarse a otra cosa, ¿sí? De abrir un chiringuito en la playa, por ejemplo, sí, pero que toda esta formación que han hecho, carreras, por ejemplo, de gente que está en física o en química, altamente competitivas, donde le demanda mucho esfuerzo, con muchas publicaciones, llegan en sitios prestigiosísimos y se queman. ¿Sí? A los 30 años ya deciden dejar la carrera académica. Entonces, allí no hay excelencia. ¿Sí? Se supone que allí una palabra
Brilli Brilli con purpurina, sitios excelentes, pero es cuando queman, ¿sí? Queman a nivel emocional sus trabajadores, sus doctorandos, sus postdoc. Entonces, esta no es la excelencia que queremos. En cambio, queremos excelencia, pero que sus trabajadores, en cualquier contexto, no solamente la investigación, el académico, sino en cualquier contexto, pueda crecer, pueda sentirse bien, haya bienestar, haya respeto. ¿Sí? Sería todo este parte de cuidado, de afecto. ¿Sí? Y al final, ¿cómo podemos nosotros identificar esto? Y gracias al trabajo de Bernard Calde, hemos podido observar, ¿sí? Tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, cómo trabajan esos grupos de investigación. Bueno, pero eso ya lo presentará Berna. Y bueno, con lo que os decía, que a partir de esta investigación ya saldrá próximamente un libro publicado con Routledge, que es un poco los resultados de esta investigación, que no son solamente resultados, sino es como un manual también para aprender a crear grupos de investigaciones sostenibles, ¿sí? Donde se promueve el bienestar de sus investigadores. Hemos dado allí como también una serie de consejos, sugerencias para que todos investigadores e investigadoras puedan aplicar esto en sus grupos de investigación. ¿Sí? Por esta razón que me gusta cómo cerramos ese seminario, porque al final es como un trabajo sobre emociones sobre nosotras mismas. Sobre que muchas veces los doctorandos parece que cada vez están peor, la salud mental de los doctorandos, y parece cada vez más, cada vez más. ¿Y cómo es posible esto? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Entonces, que claro, que ahí también es un poco una burbuja, pero que al final solamente estamos relacionados con otra gente que hace doctorado, entonces nos contagiamos de emociones negativas. Así que allí también hemos visto alguna cosa. Hoy Berna también nos presenta un poco su trabajo previo a esto, que también fue un trabajo que ha tenido mucho impacto sobre las Kellys. Y ya os voy a explicar qué son las Kellys. Pero Berna hizo el doctorado en la UOC, en psicología social. Después fue profesor en la Autónoma de Barcelona, ¿sí? En el mismo departamento donde yo me doctoré hace casi 20 años, ¿sí? Pero gracias a esta estancia postdoc que hizo aquí de 2 años, empezamos esta colaboración. Entonces seguimos un poco la misma dinámica de ayer, y una primera parte un poco más teórica, una segunda parte un poco más de discusión, de debate. Encima, como hoy ya es el cierre, es cuando quizá podemos sumarnos entre todas y todos y ver un poco de lo que hemos sacado de este seminario. Pero ya no robo más tiempo, dejo la palabra a Berna. Gracias, Berna, por estar aquí. Muchas gracias, Simone, por la invitación y por la presentación. Nada, pues como bien ha dicho Simone, venimos colaborando desde hace unos años y la primera parte, de hecho, de esta presentación va a tratar un poco sobre el proyecto en el que él dirigía y al que yo me incorporé. Y la segunda parte, como bien ha dicho, tratará sobre la investigación que llevé a cabo durante mis años de doctorado. Creemos que este era el enfoque más útil, puesto que como doctorandos y doctorandas que sois, abordarlo desde este punto de vista podría ser incluso más práctico y más fructífero a la hora de intercambio, crítica y abrir el debate. Yo, de hecho, estuve en vuestra situación hace no tanto. Me doctoré mi doctorado acabó en el 23, a principios, o sea, va a ser casi 3 años que me doctoré. Y bueno, pues he elegido hablar sobre estas dos investigaciones en el día de hoy, puesto que están relacionadas directamente con lo que nos ocupa hoy, que es el estudio de las emociones en contextos profesionales. El primer contexto que vamos a tratar es el del mundo académico,
del mundo de la investigación y de la academia. Y el segundo contexto, como bien ha dicho Simone, es el de las emociones. La segunda parte quizá haré más hincapié en aspectos más metodológicos, ¿no? Porque, bueno, para estudiar cualquier cosa, cualquier objeto de estudio, pues obviamente tenemos que emplear una metodología y las emociones no son menos. Y nos iremos al contexto profesional de las camareras de piso o limpiadoras de hoteles, que en el caso español pues adquirieron gran notoriedad en los medios a través del caso de las Kellys, ¿no? El movimiento de las Kellys. Y nada, pues si queréis empezamos con el primer contexto, que es nos centramos, esta investigación, este estudio, forma parte del último tramo del proyecto que lideraba Simone y al que yo me incorporé. Y en este pedazo del proyecto nos centramos en el conflicto trabajo-cuidados dentro de la academia, del mundo académico, ¿no? Y nos centramos en el caso de las mujeres con responsabilidades de cuidado y primordialmente en las madres, ¿no? El conflicto que vivían a la hora de encontrar un equilibrio entre la esfera de la familia y la esfera laboral y todas las emociones que este conflicto acarreaba y la manera en que estas personas, estas mujeres, gestionaban este conflicto. Bueno, por encuadrar un poco el tema y de manera muy, digamos, muy general, el problema, el estado del arte, digamos, el problema que enfrentábamos, que llaman el motherhood penalty, la penalización de la maternidad en el mundo académico. Bueno, pues hay una serie de estudios, ahí no los tengo referenciados, pero bueno, al final en la bibliografía encontráis, si os interesa, encontráis un enlace al artículo en el que pues, aparecen todas las referencias. Hay una percepción generalizada de que la maternidad afecta negativamente a la carrera académica y bueno, diversos estudios pues, han medido esto cuantitativamente y un estudio en los Estados Unidos encontró que el 61% de las mujeres académicas, científicas, pensaba que la maternidad tenía un impacto negativo en su carrera, ¿no? Comparativamente, este impacto negativo relacionado con la paternidad solo se veía en el 38%, en el caso de los hombres, en el 38%. Bien, pues estos datos eran similares, no iguales naturalmente, pero similares en el caso español. En el caso español, otro estudio vio que el 54% de las mujeres consideraba que la maternidad era un impedimento para ascender en la jerarquía académica y que también tenía un impacto negativo en la productividad. Productividad entendida como producción de, básicamente en la academia, el meollo del asunto es producir artículos, ¿no? Producir publicaciones, entonces productividad medida en nivel de publicaciones. Asimismo, el 60% de las mujeres entrevistadas en el caso español, de las mujeres académicas, investigadoras, profesoras, ¿no? Personal docente investigador, percibía que si tomaban una baja por maternidad, esto afectaba también negativamente a su carrera. Bien, pues este sería el problema, ¿no? De partida, que es la percepción generalizada de que la maternidad tenía un efecto negativo en la carrera académica. Por otro lado, otros estudios subrayaban la tensión que vivían muchas mujeres entre este doble mandato de ser una buena profesional, una buena académica, con un buen nivel de productividad y capaz de ascender en esa jerarquía dentro de la academia y a la vez ser una madre capaz de dar respuesta a todas las demandas de cuidado que podía encontrar en el hogar, ¿no? Una madre, digamos, en el sentido más tradicional del término. Bien, hay otra serie de investigaciones que trabajan, quizá desde un punto de vista más cualitativo,
este doble mandato, esta escisión y esta presión que sufren las mujeres académicas por tener que pues llevar adelante de la mejor manera posible este doble mandato. En los últimos años, ya en el tercer punto, una serie de investigaciones, especialmente en Alemania, han intentado poner de relieve que esta penalización de la maternidad no se da igual en todos los estadios de la carrera académica, incidiendo en que el momento crítico es la etapa postdoctoral. Vale, según estos estudios que hicieron en Alemania, vieron que la etapa postdoctoral era un momento crítico porque es el momento de transición, ¿no? Cuando una persona acaba el doctorado e intenta introducirse y poco a poco estabilizarse en este complicado mundo de la academia. La etapa postdoctoral es un periodo de alta inestabilidad laboral porque normalmente dependes de proyectos de investigación que duran 1, 2 años, 3, los que sean, que requieren también movilidad geográfica. Normalmente tienes que, si no a otra parte de tu propio país, tienes que irte al extranjero, porque además una estancia postdoctoral en el extranjero está más valorada que una estancia postdoctoral en tu propio país. Y también pues, es una etapa que tiene una alta exigencia de rendimiento, sobre todo en términos de contribuciones, ya sean congresos o publicaciones, porque es lo que se va a puntuar a la hora de pues, entrar en estos procesos de contratación, concursos para poder optar a plazas de docente, etc. Bueno, vieron que el impacto mayor y que el momento de parteaguas de la carrera académica de las mujeres era el momento postdoctoral, porque este momento de gran inestabilidad y de gran exigencia a la vez coincidía con el momento en que gran cantidad de mujeres, la mayor parte, decidían ser o no madres, ¿no? Entonces establecían este momento crítico de la etapa postdoctoral como parteaguas de la carrera académica de las mujeres. Bueno, este sería un poco el cuadro, ¿no?, del problema del que partíamos. Y en la investigación lo que hicimos es plantearnos dos objetivos. El primero sería, intentamos analizar cómo las académicas en España gestionaban esta tensión entre la alta exigencia de la carrera académica y las responsabilidades de cuidado, este conflicto trabajo-cuidado dentro de la academia. Ese sería el primer objetivo, del que salió un artículo que fue publicado hace un año. Y el segundo objetivo era comprender la perspectiva de estas mujeres académicas, la perspectiva sobre qué perspectiva tenían sobre este conflicto, trabajo-cuidados, e identificar si tenían reclamaciones concretas y propuestas para mejorar la academia en ese sentido, ¿no? Como resultado de este segundo objetivo, hay por ahí un artículo circulando que todavía no ha visto la luz, pero esperemos que tarde o temprano lo vea. Bien, para lograr estos objetivos planteamos una metodología que bueno, nos basamos en 30 entrevistas semiestructuradas con académicas de toda España que pertenecían a 23 universidades o centros de investigación, del CSIC también. 22 de ellas tenían hijos y 8 de ellas no. Y las categorías, el rango de categorías profesionales que cubrimos fueron desde la etapa predoctoral, como sería vuestro caso, hasta las catedráticas. Intentamos cubrir todo el rango de categorías profesionales y también los distintos ámbitos y disciplinas académicas, ¿no? Ciencias humanas, sociales, ingenierías, etc. Bueno, los datos que obtuvimos con estas entrevistas académicas las sometimos a un análisis sistemático que estaba centrado en las experiencias de las académicas y las interpretaciones que las participantes hacían sobre este conflicto, ¿no? Bueno, ¿qué vimos? Vimos que, ya centrándonos más en el tema de las emociones, vimos que había un impacto claro en el sentido de que la gran mayoría de las entrevistadas mostraban una sobrecarga por este doble mandato que hemos apuntado antes,
porque se veían superadas por esta gestión simultánea de la carga de responsabilidad que tenían en el hogar y, por otro lado, la presión que seguían teniendo, incluso durante como muchas recalcaron, durante su baja de maternidad, que no era tal, era una baja fake, digamos, porque tenían que seguir haciendo gestiones, es decir, trabajando desde casa. La presión por cumplir con esos altos niveles de exigencia que existen en la academia, especialmente con la preocupación por publicar, seguir publicando al mismo ritmo, seguir sacando publicaciones al mismo ritmo, que no decaiga el ritmo de publicaciones. Y esto pues quizá era el punto que generaba más, digamos, sobrecarga y más tensión y estrés, ¿no? Estrés derivado de esta sensación permanente de que nunca llegaban a tiempo, de que nunca podían cumplir con el ritmo de producción en el ámbito académico, a la vez que tenían que cuidar de su hijo, su hija, o sus hijos o sus hijas, y esta falta de tiempo para poder cumplir con este ritmo de producción, ¿no? Esto les generaba un estrés, claro, porque por un lado, si sentían que no llegaban a lo que se les exigía en el ámbito laboral académico, pues intentaban cubrirlo, sentían que luego no podían cubrir la faceta de cuidados en el ámbito familiar. Y esto derivaba finalmente en un sentimiento de culpa, que estaba bastante generalizado entre las entrevistadas. Como sentían que no podían llegar a todo, al final sentían que no cumplían ni en una esfera ni en la otra, ni en la esfera laboral, ni en la esfera doméstica o familiar, ¿no? Entonces, identificamos estos tres polos: sobrecarga, estrés y culpa, que se daban en todas de un modo u otro, se manifestaban en las diferentes entrevistas de las participantes. Bien, ante este conflicto y este impacto psicosocial, hay pues tres estrategias, ¿no? Como vemos ahí, estrategias forzadas, digamos. Se veían más o menos obligadas o forzadas a elegir entre dos males menores, ¿no? Lo que llamamos en el artículo dos males menores. Uno, o retrasan la maternidad y se enfocan y dan prioridad a la carrera académica para poder cumplir con estos requisitos y estabilizarse cuanto antes, o elegían dejar la carrera un poco más de lado y centrarse en la familia. Bueno, la última opción sería la renuncia, total, que en algún caso había. De hecho, recuerdo una entrevista que en el tiempo de las entrevistas era profesora de instituto, pero que había tenido una carrera como investigadora y decidió dejar digamos, la carrera científica entre otras cosas, por este motivo. Pero bueno, eso sería, digamos, la solución más extrema, que es la de la renuncia, ¿no? El abandono total de la carrera académica y buscar un entorno laboral que sea más amigable para conseguir este balance entre vida familiar y trabajo. Pero los dos males menores serían estos. Había quien ponía el foco en, bueno, aprieto ahora, consigo estos diferentes pasos que tengo que dar para poder entrar en la academia e ir poco a poco, cuanto antes, estabilizándome, y luego ya seré madre. O había quien decía, bueno, quizá me interesa más darle más importancia a la dimensión, o sea, al cuidado de mis hijos, en este caso, y pues quizás rebajar un poco las ambiciones laborales y, como dice ahí, adoptar un perfil más bajo, lo que obviamente esto redundaría en una estabilización académica pues más lejana en el tiempo, ¿no? Tardaría más en estabilizarse laboralmente, al fin y al cabo.
Bien, identificamos estos dos males menores y, bueno, entre las participantes había diferentes posiciones y perspectivas, ¿no? Y experiencia vivida, porque realmente hablaban de sus propias experiencias. Sí. Es que no sé si estos dilemas ya con las mujeres que decidieron ser madres también de alguna manera influyen las personas que deciden no ser, porque algunas decidimos no ser madres por ese miedo a no poder, digamos, llevar nuestro ámbito académico de la mejor manera. Entonces, digamos, se generó como un miedo tal que la opción fue no ser madres. Sí, de hecho, 8 de las entrevistadas no eran madres y algunas querían serlo, otras decidieron no serlo. Y bueno, en el caso de una doctoranda decía que algo parecido a lo que tú has dicho, o sea, que se estaba planteando no ser madre porque veía compañeras de más edad, que ya estaban estabilizadas, que tenían hijos y que no les daba tiempo a nada, estaban hasta aquí, y otras que habían decidido ya, o sea, con más edad, habían decidido, entonces se veía reflejada en ellas y estaba en esa etapa que estaba diciendo, evaluando si iba a dar ese paso a ser madre o no, porque, bueno, tenía miedo de no poder, por un lado, o sea, no tener tiempo para, como sus compañeras más mayores, pues las veía asfixiadas que no llegaban, y por otro lado, no poder si optaba por ser madre, pues no poder estabilizarse, ¿no? Laboralmente, que al fin y al cabo es una de las preocupaciones. Sí, sí. Eso interesa metodológico. Primero te agradecer por compartir también ese encuentro. Más también percibir cuánto de ellas tenían compañeros, estaban casadas o tenían como novios viviendo juntos, porque al final también hay hombres que la gran mayoría quieren tener las mujeres, tener las madres, pero también tampoco quieren las profesionales o postdoctoras, doctorantes. Entonces, que tanto esta maternidad también reflejaba mujeres que estaban en un nivel de madurez que también decían, yo quiero ser madre, quiero seguir con la carrera profesional, pero quiero ser madre sola, ¿no? Sí, sí. O no había ese sujeto hombre dentro de sí, ¿no? Intentamos recoger experiencias de todo el abanico de... O sea, había mujeres en todo el rango de ocupaciones, sí, o sea, había desde productoras hasta catedráticas, es decir, las había de diversas edades, de todo el rango de edades, y el asunto de las parejas era un tema central también, y de cuánto ayudaban las parejas en los cuidados o no. Entonces fue un tema que también lo tratábamos de manera central en el estudio. Sí, sí, sí. Es que hay una cuestión es que, pues, nunca había pensado en esto desde mi parte individual, y es que esto está muy relacionado con la feminización del cuidado. Entonces, esa feminización del cuidado dentro de las emociones genera un pánico de no poder desarrollarnos académicamente. Entonces, en Colombia es muy fuerte todo lo que tiene que ver con la parte de la investigación postdoctoral, y esto está muy relacionado a este miedo con no querer ser madres. En mi caso, incluso yo me operé hace 3 años porque a mí esto me pavorizaba, ¿sí? Yo quería seguir estudiando, quería seguir trabajando y sentía que hacer las 3 cosas me era imposible. Entonces, para mí fue una mejor decisión operarme. Pero esto está muy relacionado con esta sobrecarga académica que se ve sobre todo en un país como Colombia, que tiene un imaginario relacionado con la letra con sangre entra. Entonces, bajo este escenario, cuando estás estudiando, tienes que esforzarte, tienes que sufrir para que eso genere un fruto. Y sobre todo en el ámbito de la medicina, se ve muy fuerte, sobre todo el acoso, el hostigamiento, porque de los médicos hacia las personas que se están formando como médicos, o que no recuerdo bien el término, pero que un año que tienen que hacer de residencia, los residentes, entonces los residentes son acosados, son maltratados.
y pues bajo estas amenazas, incluso una chica de medicina de la Universidad Javeriana se quitó la vida y pues en la investigación rastrean que es producto de este hostigamiento. Entonces, frente a pues esta situación que nos estás exponiendo, está muy relacionado con eso, con la feminización, considero que está muy relacionado con la feminización del cuidado, pero también con ese hostigamiento propio del mundo de la academia, de que te obligan a estar publicando, que te obligan a oprimir después de que eres oprimido, entonces pasas a ser opresor de otra persona que está formándose en el mundo académico. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por un lado, como bien dices, la feminización de los cuidados, es decir, que los cuidados caen mayoritariamente, las responsabilidades son las mujeres, mayoritariamente, y por otro lado, el alto grado de exigencia que existe en el mundo de exigencia de producción, etcétera, que existe en el mundo académico, que en otros ámbitos laborales, también en algunos particulares también existe, pero en otros muchos el grado de exigencia no es tal. Entonces, bueno, es cierto, están los dos elementos ahí, ¿no? Y por eso el conflicto, esta tensión entre el trabajo y los cuidados. Sí, 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 sí. Especialmente en la academia. Sí, sí, sí. Bueno, y esta sería hasta aquí la primera parte que nos planteamos, que como dije antes, bueno, luego a quien le interese, se publicó en un artículo el año pasado, y esta segunda parte tiene que ver con el segundo objetivo, que aún no se ha publicado y esperemos que así sea. Y bueno, pues eso, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Aquí tratábamos de ver propuestas de cambio de las propias entrevistadas, cómo veían este conflicto en la academia y qué demandas o qué propuestas de cambio veían. Reconocían, muchas de ellas, sobre todo las más veteranas, reconocían que se habían dado grandes avances en el caso español en cuanto a la igualdad de género. Decían que en las últimas 2 décadas especialmente pues subrayaban la mayor presencia de mujeres en puestos de liderazgo, que pues gran parte de estas mujeres eran madres a la vez y que mostraban mayor sensibilidad y flexibilidad de cara al hecho de la maternidad y de los problemas que comportaba, ¿no?, en el ámbito laboral. Y también apuntaban las más veteranas bueno, y no tanto, a un cierto cambio generacional. Decían que, pues, que en el futuro, en los años siguientes, estos avances se iban a seguir dando y que se estaban rompiendo ciertos estereotipos en cuanto respecto de la mujer científica, cerebrito y sin hijos, que eso ya no era así, y que también resaltaban el hecho de que la parte de los hombres estaban cada vez más concienciados y implicados en la parte que les tocaban de respecto a los cuidados. Bueno, estos eran los avances que reconocían sobre todo las entrevistadas más veteranas en las últimas décadas, en el caso español, insisto. Y también en todas las entrevistadas se daba un apoyo a las medidas de acción positiva que se dan en el ámbito académico español, que se han ido incorporando también paulatinamente. Respaldaban unánimemente estas medidas de acción positiva, ¿no?, como pueden ser cuotas en comisiones de evaluación a la hora de contratación de nuevo personal, cuotas, paridad en los tribunales entre mujeres y hombres, prórrogas de los contratos predoctorales, postdoctorales por cuestiones de maternidad, ¿no?, prorrogar el contrato por un plazo equivalente un plazo proporcional, ¿no?, en el caso de que las contratadas fuesen madres durante el contrato, y una serie de medidas más que existen. También es llamativo que las mujeres entrevistadas que no tenían hijos se mostraban a favor de estas medidas de acción positiva porque reconocían una cierta ventaja competitiva, ¿no?, porque, como estamos comentando antes, la exigencia es muy alta y hay que publicar mucho. Entonces reconocían una cierta ventaja competitiva con respecto a sus compañeras que eran madres y ellas habían decidido no ser madres, y reconocían que había que compensar de un cierto modo a sus compañeras que sí habían decidido ser madres. A pesar de este apoyo unánime a las medidas de acción positiva, se
señalaban también ciertos límites con respecto a estas medidas. Algunas entrevistadas hablaban del otro cuidado, el otro tipo de cuidado, que no estamos hablando solo de cuidar a menores de edad, a hijos y a hijas, sino también a cuidados de familiares mayores de edad que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Y que también este tipo de cuidado recae preponderantemente en las mujeres, y que algunas de ellas apuntaban que en el mundo académico no tenía el mismo reconocimiento que podía tener el caso de cuidado de los hijos, ¿no? Que estaba, digamos, más oculto. Estas responsabilidades de cuidados que no tenían que ver con hijos menores de edad, quedaba quizá algo oculto. Y también apuntaban en las entrevistas algunos inconvenientes, ¿no? Que estas medidas de acción positiva levantaban suspicacias entre algunos colegas, ¿no? Igual, pues algún colega que decía que, en este caso, pues una entrevistada hablaba de un compañero que decía que pues, le llevaba tiempo de ventaja, ¿no? Porque estas medidas de acción positiva le daban ventaja a ella, madre, sobre él, ¿no? Porque los hombres no tenían... entonces, ciertas suspicacias entre algunos colegas, en este caso hombres, y también en un par de entrevistas, si no recuerdo mal, se hablaba de cierta sobrecarga de las mujeres que estaban en altos cargos, que es cierto que son más que hace 2 décadas, como muchas entrevistadas decían, pero siguen siendo minoritarias, representando una proporción minoritaria. Y, por ejemplo, estas cuotas en comisiones de evaluación y en otros entornos tendían a sobrecargar a las pocas mujeres que estaban en altos cargos, ¿no? Entonces apuntaban estos dos inconvenientes varias entrevistadas, ¿no? Entonces vemos por un lado un apoyo mayoritario a estas medidas de acción positiva, pero también, digamos, la cara B de esas medidas de acción positiva. Por aquí sería el vaso medio lleno, ¿no? ¿Qué avances se han dado? Las medidas de acción positiva, ¿qué tipo de apoyo tienen entre las entrevistadas? Y por otro lado, el vaso medio vacío, en cuanto a, digamos, qué queda por hacer, qué queda por mejorar, qué se puede cambiar. Identificamos dos ejes de cambio que se veían reflejados a lo largo y ancho de las entrevistas. El primero se refería al ámbito laboral, que en este caso es el ámbito académico, y se orientaban hacia una reorganización, a una necesidad de reorganizar, transformar la forma en la que organizamos el trabajo en la academia. Se hacía hincapié en que este modelo académico hipercompetitivo, ¿no? Y precarizado, basado en esta lógica de producción de artículos, lo pongo entre comillas porque está directamente extraído de una entrevista, esta lógica, me gustó esta expresión, lógica industrial de producción de artículos, que es incompatible con la conciliación y que, bueno, en muchos casos afecta negativamente a la salud mental. Entonces, este modelo académico basado en estas columnas, digamos, pues la gran mayoría, todas las entrevistadas clamaban por una transformación, ¿no? ¿Y una transformación hacia dónde? Pues hablaban de una organización del trabajo más racional y más amable con los propios trabajadores, ¿no? Porque esto recalcaban que no solo afectaba en mayor medida y generaba más tensiones en las madres y en aquellas personas que tenían responsabilidades de cuidado, pero al fin y al cabo acaba afectando a todos, ¿no? También a aquellas que no son madres, a aquellos que no son padres, a todos los trabajadores del ámbito académico. Y también apuntaban que era necesario seguir transformando los criterios de evaluación a la hora de evaluar al personal y el desempeño del personal docente e investigador, rebajando el peso que se da a la investigación y, por tanto, a las publicaciones, y otorgando mayor peso a la hora de evaluar la performance del personal docente e investigador, dar un mayor peso a la docencia y a la gestión, y no tanto a la investigación. Bueno, apuntaban por ahí la mayoría de las entrevistadas.
Y eso por lo que respecta al ámbito del trabajo, al ámbito laboral, pero también había otro eje de transformación que se apuntaba en las entrevistas y que esto ya no se limitaba al ámbito laboral, sino que iba al ámbito de la organización en el hogar y, si queremos extenderlo un poco más, ¿no?, más amplio, organización social. Hablaban de reducir la brecha de cuidados. Decían que estaban muy bien las medidas de acción positiva, los programas de igualdad, que la mayoría de ellas las apoyaba y que incluso habría que llevarlo más allá, pero que no era suficiente. Hablaban de que esto había que trasladarlo, o sea, no podía centrarse únicamente los programas de igualdad en compensar a las mujeres por la doble carga que tenían y compensarlas con respecto a las personas que no tienen carga, sino que había que reducir la brecha de cuidados en el hogar, ¿no? Y hablaban de una distribución más equitativa de las responsabilidades entre hombres y mujeres en el hogar. Que si lo seguíamos fiando todo a planes de igualdad en el ámbito laboral, pues el problema persistirá, ¿no? Estos básicamente serían los dos ejes que identificamos de transformación que apuntaban las entrevistadas, ¿no? Por un lado, transformar la manera en la que organizamos el trabajo. Por otro lado, reducir la brecha de cuidados en el hogar. Y bueno, ¿qué conclusiones e implicaciones sacamos de este estudio? Pues más o menos lo acabo de resumir ahora, ¿no? Pero bueno, básicamente, las medidas de acción positiva son necesarias pero insuficientes según la perspectiva de las entrevistadas, y haría falta esta doble transformación, ¿no? Transformar el modelo de trabajo académico y transformar el modelo de cuidados, ¿no? O reducir esa brecha de cuidados. Básicamente venían a decir que para mitigar la brecha de maternidad en el mundo académico había que, paralelamente, reducir la brecha de cuidados en el hogar. Y bueno, esto sería básicamente con respecto al primer contexto profesional del cual quería hablar. Esto sería básicamente un resumen. Sí. Pues es que esto me está tocando. ¿Ya? Me está tocando, me interpela demasiado, y es que, por ejemplo, frente a esta alta demanda laboral, para poder venir a estudiar en mi trabajo, me daban la oportunidad, aún trabajando en un sector educativo público, no me daban esta posibilidad de venir a estudiar, sino me daban una licencia no remunerada. No remunerada es efectivamente pues que no te pagan, pero pues para mí no es una opción quedarme un mes, 3 semanas sin salario. Entonces esto me genera una ansiedad muy fuerte, porque ya este es mi segundo año, el primero no pude venir por lo mismo, entonces quedé pues con una evaluación negativa y sabía que tenía que venir este año a hacer absolutamente todos los 2 seminarios y los 3 cursos teórico-metodológicos. Entonces esto me genera una ansiedad a tal punto de escoger si continuaba estudiando el doctorado o cómo hacía para sostenerme económicamente también en otro país, viniendo de un país latinoamericano, donde el cambio es de peso a euro, sumándole eso. Entonces esto me genera una ansiedad muy fuerte, y cuando voy a psiquiatría y cuento mi historia, la solución de mi psiquiatra es incapacitarme un mes. Bajo estas circunstancias estoy aquí por producto de una incapacidad médica, donde no me pagan el 100% de mi salario, sino el 65%. Entonces es la única solución que es viable para que yo pudiera estar estudiando. Entonces me está reafirmando esta investigación que estás haciendo, y porque es muy complejo. En Colombia es supremamente difícil tener los recursos para hacer un doctorado por fuera o recibir apoyo incluso de instituciones públicas, por ejemplo, de donde yo trabajo, no hay ese apoyo. Entonces sí quería contar esa parte personal de que estoy aquí gracias a una incapacidad médica, si no, no lo habría podido lograr.
Y probablemente, afortunadamente estoy dentro de lo público, concursé por carrera, entonces que me vayan a despedir afortunadamente no es como tan viable, pero sí este mes no devengo el 100% de mi salario, estoy acá gastando en euros y con el 65%, pero afortunadamente gracias a esa incapacidad médica puedo estar acá. Hola, respecto a lo que habláis de la doble transformación, yo, digamos, de experiencia del mundo laboral en empresas, que no era tanto el modelo de trabajo académico, pero estaba relacionado con la gestión del tiempo y la disponibilidad, es decir, que si tú querías ascender en la empresa tenías que tener disponibilidad total del tiempo, es decir, que tenías que estar disponible pues si había reuniones a las 6 o las 7 de la tarde que no estaban, digamos, programadas, sino que se programaban en el último momento. Lo que sí que he notado, lo que sí que noté al final era lo que habláis de la diferencia generacional, que las personas que, digamos, pertenecían a la siguiente generación, que ahora pueden tener 30 años más o menos y que participaban más dentro de los cuidados de los hijos, ellos eran más reivindicativos que, por ejemplo, las mujeres de mi generación con respecto a cambiar esa dinámica con respecto al tiempo. Entonces, yo creo que es decir, en este caso, si se consigue avanzar en el modelo de cuidados, es posible que esas exigencias también de parte de los hombres faciliten transformar el modelo de trabajo académico. Que haya desde ahí dinámicas que lo soliciten y que son más efectivas que si, digamos, pues eso, el positivo, o que si las mujeres, pues hay gente que considera que tiene, digamos, no se está valorando equitativamente, ¿no? Que tienen una prioridad las mujeres. Entonces creo que desde el cambio de modelo de cuidados es más fácil cambiar el modelo académico. Otra cosa que quisiera apuntar en relación con la compañera, perdón que me tome tanto la palabra, pero es que me interpela bastante, es que creo que hay que sacar el ámbito de los cuidados de lo privado y dejarlo en lo público. Por ejemplo, en la gran revolución cultural proletaria en China, habían casas de cuidado donde los adultos mayores se encargaban de los niños, mientras padre y madre o familia o lo que fuera salían a trabajar. Entonces creo que también es importante voltear un poco la mirada de lo privado, de la familia que se constituya, y empezar a ver políticas públicas más sociales donde haya un respaldo más comunitario de ese trabajo, de esa labor del cuidado. Bueno, gracias por la presentación. La verdad es que con este tema es difícil tomar distancia. Yo soy marido de profesora de la Complutense y hermano de un profesor de instituto, así que me toca bastante. Me pareció curioso cuando hablabas de una profesora que se había ido a un instituto pensando, o bueno, diciendo que era un entorno más amigable. Mi hermano ha cogido encadenado 5 bajas de depresión en un instituto. Es un ambiente bastante fuerte también, también allí. Y luego te quería preguntar si no disteis con algún caso de moving de hombres a mujeres en las entrevistas. Me refiero a compañeros del propio departamento que no incluyen a las mujeres que quieren ser madres o que están en periodo de maternidad o que cogen bajas de maternidad en proyectos porque no van a poder acudir a las reuniones o cuando ellos quieren, o cargos dentro del departamento como coordinadora de grado o cosas así, y que otros compañeros hombres
les ponen reuniones cuando ellas no pueden, si eso no ha aflorado en la investigación. Vale. Sí, bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. Con respecto a las preguntas que acabas de hacer, casos de acoso laboral y tal, pues como no era uno de los centros, uno de los objetivos de la entrevista, pues no dimos con ello, pero sí dimos con cosas relacionadas con las que acabas de comentar. Por ejemplo, el tema de poner reuniones cuando no, pues las participantes que hablaban de mujeres en cargos de responsabilidad que eran madres, decían que eran más comprensivas con el problema, el tema de los cuidados, y entonces intentaban poner reuniones que se ajustaran a los... Entonces, que eran más... No lo comentaban por el lado negativo, sino por el positivo, por ejemplo, las jefas de equipos de investigación o coordinadoras eran comprensivas con esto, entonces intentaban buscar ser flexibles con el tema de las reuniones y buscar dónde podían encajar mejor con respecto a pues, llevar a los niños a la escuela, no sé qué problemas. Entonces, eso sí. Y luego, o sea, yo no lo llamaría acoso ni nada, pero bueno, algún compañero que podría hacer algún comentario como el que he apuntado antes de, bueno, nos lleváis ventaja porque tenéis estas medidas de... compensatorias por parte del... bueno, ese tipo de... pero además, al menos como se reflejó mediante las entrevistas, o sea, no era aunque esto obviamente habría que hacer otro tipo de estudio, digamos, más cuantitativo, pero vamos, de las entrevistas que hicimos no parecía que fuera mayoritario, ni mucho menos, aunque no me puedo atrever a decirlo porque no era la metodología, no era la adecuada para llegar a esas conclusiones. Pero sí salió de manera minoritaria algún comentario con respecto a pues, comentarios que me ha hecho algún compañero de nos lleváis ventaja a las madres por estas medidas compensatorias que se os hacen, etc. Bueno, sí. Sí, no, y también quería añadir un poco algo que va un poco en la línea de vuestras intervenciones y sí, en otros estudios, con otra postdoc, con Marta Romero, por ejemplo, allí sí que hicimos otro tipo de análisis que más enfocado en esto, en la síndrome de la impostora, el efecto Matiz, la fuga de tubería, el techo de cristal en la academia, que la verdad hemos observado un poco estas dinámicas de discriminación. El techo de cristal, claro, es interesante, ¿sí? Porque evidentemente hay muchas más estudiantes mujeres que no hombres, muchas más doctorandas mujeres que no hombres, mucha más postdoc mujeres que hombres, pero poco a poco se van perdiendo, ¿sí? Se van perdiendo y los hombres siguen. Entonces los hombres siguen allí hasta después vemos un poco quién es profesora titular, catedráticos, catedrática, claro, son mucho más los hombres que no las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado allí? Que había como una gran cantidad, ¿sí? Y después, poco a poco, las que llegan allá al final, no. Y al revés, ¿sí? Que una cantidad estable de hombres que ha seguido siempre y va allí. Entonces, esto es interesante, como se observa allí, y en las mismas narrativas sale un poco, ¿sí? Todos esos cuatro fenómenos, o también el liderazgo, ¿sí? El liderazgo en la academia, en las instituciones. Entonces, hasta que el liderazgo no es tan importante, entonces, bueno, está bien que haya mujeres, pero ¿cuántas rectoras hay? ¿Y cuántos rectores? Sobre todo en los últimos años, que se supone. Y en cambio, en medio cargo sí que hay más mujeres, pero el techo de cristal, ¿cuántas son las que llegan allí arriba, ¿sí? En comparación con los hombres? Entonces, a partir de allí es como hay una cantidad de estudios que hay que realizar en cada contexto en que estamos. Esta investigación, por eso que con Berna también tenemos como talleres de capacitación. Por ejemplo, el mes pasado en Ecuador tuve uno, pero es como, son talleres donde nosotros mismos, investigadores,
nos analizamos, ¿sí? Entonces sacamos nuestras emociones, porque sufrimos muchas veces, ¿sí? Te presentas en una plaza, no ven bien tus méritos, entra un candidato con con otro perfil y cómo puede ser, y cómo esto me afecta, en el doctorado nos pasa lo mismo, no nos están evaluando bien los tribunales, ¿sí? O los peer reviewers, los revisores. Todo eso afecta a nuestro trabajo diario, ¿sí? En cada contexto profesional, por supuesto. El profesor de instituto también tiene que ser un contexto, y yo creo, más pesado que el académico, pero claro, que también es porque quizás soy hombre, entonces me resulta más llevadero. Pero por esto que, por ejemplo, justo esta mañana tuve una reunión de departamento y estaba comentando, claro, yo en este momento puedo asumir cargo de gestión, ¿sí? Pero no tengo ni crianza ni cuidado de personas mayores. En cambio, hay compañeras y compañeros que ahora sí que están en una etapa de crianza o de cuidado de personas mayores, pero que yo quizás dentro de 5 o 6 años puedo dejar este cargo y pasar el relevo a personas que quizá ya no se encuentran con este cargo. Porque ya ahora parece que cargos de gestiones ya nadie quiere tenerlos. Y entonces, claro, porque te quita mucho tiempo, mucha energía, y al final para el currículum no sirve mucho. Mejor dedicarse a la investigación o a publicar. ¿Sí? Pero que también esto es como tener un compromiso con una institución pública, con una universidad pública, ¿sí? Y al final es como hacer, sí, impulsar este tipo de discursos, ¿sí? Porque al final es como, yo asumo que estoy aventajado, ¿sí? Que vuelvo a casa y no tengo que cuidar a un niño, o no tengo que cuidar a una persona mayor, y soy aventajado, ¿sí? En cambio hay compañeras y compañeros que no, que vuelven a casa y vuelvo otra vez más trabajo, ¿sí? Por eso que también gente que quizá es más aventajada debería como impulsar ese tipo de discurso. Mira, es que yo me puedo ahora comprometer con la institución, pero quizá en un futuro no, pero ahora me lanzo. Entonces yo creo que esto también es como pues una posible estrategia, ¿sí? Como también que podemos incorporar esas dinámicas para generar más bienestar entre compañeras y compañeros y no malestar, que es lo que solemos generar muchas veces en las dinámicas departamentales, con otros compañeros y compañeras que no entendemos, no empatizamos con otras emociones. Y muchas veces fracasamos en eso. Somos expertas y expertos en emociones, pero al final, cuando se trata de nosotros mismas, no, ya no soy experto. Me da un poco igual. Es como el ego académico, que también tratamos en el libro, este ego académico que tiene, en pequeña o mayor medida, tiene cualquier persona que se dedica a esto, porque desde que son pequeños le dice, es muy buen estudiante, siempre ha tenido muy buenas notas, y parece que todo el mundo son como premios Nobel, como todo el mundo es como hace cosas interesantísimas, y pam, pam, y congreso, y conferencia, y papers, y premios, ¿sí? Y placer. Parece que el currículum tú te lo crees. No, es que entonces sí que soy buenísimo, claro. Pero esto es lo que después no nos permite entrar en un diálogo, ¿sí? En pensar en algo más como un colectivo. Y claro, los conflictos son al orden del día en situaciones como esta. Es como impresionante cómo tenemos un ego y es muy difícil de construir este ego, porque es la academia misma ha impulsado este ego, ¿sí? Siempre los méritos, el índice de impacto, pam, pam, pam. Y claro, llega un momento que tú te lo crees. Y el problema es que no, que somos todos buenos y malos de la misma manera, ¿sí? Y al final ahí es como se trata un poco de intentar como bajar un poco este estrés, este nivel que pensamos de tener, y empezar a dialogar, y que es lo más complicado, lo más difícil, sí, en esos contextos. Y cuando hay ese ego, la frustración es más grande. Cuando algo no se logra, la frustración es muy fuerte, porque siempre has sido el buen estudiante, el que te has ganado todo, el que te dan premios. Entonces, cuando algo no se logra, la frustración es terriblemente grande, así como es de grande el ego. Exacto. Es que es curioso porque es muy difícil encontrar en el profesorado narrativas de fracaso.
narrativa que he repetido un año en el instituto, en mi caso. ¿Sí? Narrativa siempre fue un pésimo estudiante. Es que no se encuentra. Parece que todo el mundo como empezó a leer cuando tenían 3 años. Es que son todos unos genios, ¿sí? Estás en un ambiente así y claro, es como... Pero ¿esto qué hace? Que está creado con inseguridad, desconfianza en sí mismo, miedo. Y claro, y justamente cuando no escondes la cantidad de papers que te han rechazado. Parece que todos los papers se publican al primer envío y es mentira. Los papers se publican después 5 o 6 envíos a revistas diferentes. Sí, es muy difícil conseguir eso, pero si tú hablas con compañeros y compañeros, no hay narrativas de fracaso. ¿Hacemos una pausa? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué os parece? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ya empezamos esta segunda y última parte, que ya hemos hecho un buen descanso. Hemos descansado lo suficiente. ¿Sí? Entonces, si os parece, empezamos ya con este otro enfoque, ¿sí? De otro contexto profesional. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué emociones aparecen allí en ese nuevo contexto. Vale, pues sí, el primer contexto que tratamos era el contexto académico. Como ya os adelantamos, el segundo contexto es el de las profesionales de la limpieza en los hoteles. Y bueno, como os adelanté, este fue mi proyecto de investigación de tesis, entonces quizá pueda suscitar también cierto debate, y aquí haré un poco más hincapié en el tema metodológico. Es también una investigación de corte cualitativo, pero en este caso llevamos adelante una etnografía digital, ¿no? Que también involucraba entrevistas semiestructuradas y otras técnicas de generación de datos. Bueno, como digo, ese proyecto de tesis lo llevé a cabo entre el 19 y el 23, lo terminé hace casi 3 años, 2 años y algo. Y bueno, partíamos del problema de la crisis del sindicalismo a nivel global, aunque particularizado, contextualizado en el caso español. Y la propuesta por una serie de autores como... Bueno, esta crisis del sindicalismo no es nueva, sino que lleva ya unas cuantas décadas con nosotros, y se han propuesto una serie de... Bueno, ha habido infinidad de investigadores que han tratado el tema y han propuesto diferentes alternativas, diferentes fórmulas de revitalizar el sindicalismo. Una de ellas es el Social Movement Unionism, una estrategia de revitalización de las varias que hay. Y partíamos de aquí, partíamos también del trabajo de Kohler y Calleja Jiménez, que proponían el Social Movement Unionism como una estrategia adecuada en el contexto español para revitalizar los sindicatos, el poder de los sindicatos, y lo enlazábamos con también el trabajo de otras autoras que proponían el feminismo interseccional como revulsivo en las luchas sociales y sindicales, sociales y laborales en este caso. Entonces intentamos tirar de estos dos hilos, uno, el Social Movement Unionism como estrategia de revitalización del poder sindical, y otro, el feminismo interseccional aplicado al ámbito del trabajo, ¿no? Del mundo laboral. Bueno, partiendo de ahí, lo que hicimos fue elegir un objeto de estudio, que en este caso lo centramos en el caso de del activismo a medio camino entre el sindicalismo y el feminismo de diferentes colectivos que se dieron en España a mediados de la década de los 10, es decir, hace 10 años, que comenzaron a emerger. Bueno, puesto que durante la época postcrisis y en la ola de protesta contra la austeridad emergieron multitud de
de movimientos, de colectivos, de trabajadores autoorganizados al margen de los sindicatos. Coincidió, ¿no? Bueno, coincidió en ese caso la larga crisis del sindicalismo, el largo declive del sindicalismo, con una brutal crisis económica y laboral en España, y al descrédito político de la crisis de 2008 y los años posteriores se unió el descrédito de los sindicatos por parte de los trabajadores. Entonces, en ese contexto empezaron a surgir colectivos de trabajadores que se organizaban al margen de los sindicatos más mainstream, digamos, en colaboración con sindicatos de carácter más alternativo o generando simplemente colectivos que se autorrepresentaban y que tenían una relación conflictiva con los sindicatos. Bien, uno de estos colectivos, pues, o varios de estos colectivos, fueron trabajadoras que se dedicaban a ocupaciones altamente feminizadas y precarizadas, como fueron y como son las trabajadoras del hogar, las trabajadoras de cuidados a domicilio y otro caso fue el de las Kellys, ¿no? Entonces elegimos a las Kellys como caso en el que íbamos a centrar nuestro estudio, porque bueno, adquirieron una gran notoriedad allá nacieron en el 2016. Nacieron en el 2016, no, perdón, sí, en el 2016 se creó la primera asociación de las Kellys y a partir de entonces, generaron un gran impacto con ayuda de las redes sociales, pero bueno, también los medios tradicionales de comunicación tradicionales se sumaron al carro y hubo unos años en que las Kellys estaban en todas partes. No sé si las conocéis, os suenan, luego la cosa decayó, pero hubo una serie de años en que sí que tuvieron una gran notoriedad. Y bueno, creímos que podía ser un caso de estudio interesante como uno de esos casos de activismo interseccional a caballo entre el sindicalismo y el feminismo. Entonces elegimos a las Kellys y bueno, rápidamente, para caracterizar un poco el movimiento de las Kellys, para quienes no las conozcan, fue un movimiento de camareras de pisos, que es una camarera de pisos, es una profesión. Se dedican a la limpieza de así en términos generales, la limpieza, el acondicionamiento de las habitaciones de los hoteles y también de las áreas comunes. Y bueno, este trabajo ha sido tradicionalmente configurado y comprendido como un trabajo, como una ampliación del trabajo doméstico de limpieza que las mujeres hacían en casa. Ha sido tradicionalmente concebido como una extensión de este trabajo, ¿no? El trasplantar ese trabajo de limpieza que las mujeres hacían en las casas al ámbito profesional productivo, ¿no? Como consecuencia de esta concepción, pues esas habilidades que en el terreno profesional deberían considerarse como habilidades profesionales, no eran consideradas, tradicionalmente no han sido consideradas como tal, sino que han sido consideradas como habilidades casi innatas que tienen las mujeres, que como de manera innata limpian en el hogar, pues aquello se podía trasladar al ámbito laboral y entonces no han estado, aunque en los últimos tiempos, gracias a las Kellys, ha habido un intento de transformar aquello, no han estado valoradas o consideradas aquellas habilidades de limpieza como habilidades profesionales, ¿no? Bien, las condiciones de trabajo son muy duras, los salarios son muy bajos, el ritmo de trabajo es alto normalmente, varía de hotel a hotel, de empresa a empresa, pero bueno, pueden ser incluso 20 habitaciones, 25 habitaciones al día, limpiar. Tiene una alta incidencia de enfermedades relacionadas con trastornos musculoesqueléticos, que están relacionados con las articulaciones, la espalda, las rodillas, los hombros. Todo por el tipo de movimientos que hacen, repetitivos, ¿no? A lo largo del día, infinidad de movimientos que se repiten día tras día, y además con un alto ritmo de trabajo. Como dije, el reconocimiento como profesionales cualificadas es escaso, puesto que tradicionalmente se han considerado que son habilidades casi innatas en las mujeres, cosa que no es cierta, obviamente.
Y también se dan casos de exposición a conductas abusivas, que no son mayoritarios, pero bueno, hay exposición a conductas abusivas por parte de ciertos clientes, ¿no? que más que profesionales las tienden a considerar chachas o sirvientas, ¿no? Estas conductas abusivas pueden ir desde el desprecio hasta el acoso, ¿vale? De diferentes tipos. Bien, a esta concepción tradicional del trabajo y a las duras condiciones de trabajo que se han dado desde siempre en este trabajo, se sumaron en las últimas décadas una serie de estrategias de flexibilización por parte de las empresas hoteleras, ¿no? La externalización, los departamentos de pisos en los que trabajaban las camareras se tendieron a externalizar, ¿vale? Que ya no eran contratadas directamente por el hotel, sino que eran contratadas a través de TTs o a través de subcontratas. O, bueno, todo esto obviamente tenía un efecto clarísimo en las condiciones de trabajo, no para mejor, sin duda. Y también se empezaron a dar estrategias de flexibilización orientadas al trabajo a destajo. Tantas habitaciones limpias, tanto te pago, ¿no? No te pago una cantidad, o sea, tú trabajas 8 horas, yo te pago este salario por 40 horas a la semana, sino que tantas habitaciones limpias hoy, tantas habitaciones te pago. Si hoy limpias 5 habitaciones, te pago 5 habitaciones. Si mañana limpias 35, te pago 35. Entonces pago a destajo. Y bueno, esto también en el contexto de crisis económica española fuerte de 2008 y los años posteriores impacta naturalmente muy fuertemente en este ámbito de trabajo. Y estas estrategias de externalización por parte de las empresas se ven, en el caso español, se ven favorecidas por la famosa reforma laboral del 12, que bueno, facilitaba este tipo de estrategias por parte de las empresas. No solo en este ámbito productivo, sino en otros, pero bueno, como estamos hablando de esto, pues nos centramos en este caso. Bueno, esto sería un poco el dibujo de qué es la profesión de camareras de piso y cuáles eran sus condiciones de trabajo, ¿no? Y los diferentes factores que contribuyeron a empeorar esas condiciones durante la crisis del 2008, durante la gran recesión. Vale, el movimiento de las Kellys surge, los primeros pasos se dan en el 14, cuando 2 camareras de pisos... Bueno, la historia es larga, ¿no? Porque bueno, comienza con una campaña de un sindicato, de una federación de sindicatos internacional, una campaña que comienza en Argentina para valorizar el trabajo de estas profesionales. Y en España esta campaña tiene una serie de actividades que llevan a cabo comisiones obreras y UGT, una serie de actos y actividades como parte de esta campaña, ¿no? De valorización del trabajo de las camareras de pisos. Bien, en el 14 se publica un artículo famoso de Ernest Cañada, que es un autor que ha trabajado, bueno, un autor que trabaja en el ámbito del turismo, ¿no? Investigación en el ámbito del turismo y que trabajó de una manera muy importante y, bueno, fue el primero que trabajó que publicó sobre las Kellys, que investigó sobre las Kellys y publicó un artículo en El País que tuvo mucho impacto y que llegó mucha gente y entre esas personas a 2 camareras de pisos que se vieron motivadas por el artículo de este investigador a abrir un grupo de Facebook que se llamaba Las Kellys, ¿no? Que es una especie de acrónimo de las que limpian, ¿no? Las que limpian las Kellys, ¿no? Bueno, y este grupo de Facebook empezaron a publicar y a compartir experiencias relacionadas con pues, sus pesares, sus experiencias más positivas o más negativas relacionadas con el trabajo. Bien, esto va creciendo, este grupo de Facebook va creciendo y va ganando adeptos y se van sumando camareras de pisos, y no solo camareras de pisos de toda España, sino también pues, gente familiares de camareras de pisos, gente que estaba interesada por el asunto, y crece de tal manera que se ven con suficiente poder como para empezar a crear grupos de trabajo, ¿vale? Entonces se desvirtualizan todas esas personas que habían contactado a través de Facebook y de este grupo de Facebook. Consideran que es oportuno desvirtualizarse y empezar a generar grupos de trabajo en diferentes ciudades, ¿no? Provincias también,
como veis ahí, y empiezan ya a movilizarse y a empezar a pensar qué pueden hacer para mejorar sus condiciones de trabajo. En el 16 se crea la primera asociación formal de las Kellys, primera organización formal del movimiento. Y bueno, pongo ahí hasta el 20 porque hasta el 20 mi trabajo de campo fue del 19 al 20. Entonces luego ya fue escribir artículos, hasta el último año que yo investigué sobre el asunto. Se dieron una serie de procesos internos dentro del movimiento que empezó a crecer, empezaron a darse diversas perspectivas de cómo afrontar la lucha, digamos, y se dieron una serie de escisiones dentro del movimiento que generó diferentes asociaciones, que algunas colaboraban entre ellas y otras estaban quizá un poco más enfrentadas, ¿no? En el sentido de cómo tenían que organizarse como movimiento, cómo tenían que ejercer el liderazgo, cómo tenían que relacionarse con los sindicatos. Entonces no estaban todas de acuerdo, entonces se generaron diferentes escisiones dentro del movimiento. La asociación Las Kellys, Kellys Unión, que luego cada una tenían sus sedes, por decirlo de algún modo, sus grupos en diferentes provincias, ¿no? Estaban federadas, realmente una organización más o menos federal. Bien. La investigación que llevamos a cabo, de resultado de esta investigación hubo 3 artículos. El que más nos interesa aquí es el segundo. Entonces me voy a centrar en ese, porque, por el tiempo que tenemos y porque realmente es el que está más relacionado con la investigación sobre emociones. Nos preguntábamos qué papel jugó Facebook en la construcción y la politización de la identidad colectiva de las Kellys, ¿no? La identidad que tenían como colectivo. Es decir, qué papel jugó Facebook en esta construcción de colectivo y de politización, ¿no? Y la segunda pregunta que nos planteamos era cómo se relacionaba entre sí este proceso de politización online de esta identidad colectiva de las Kellys con otros factores de movilización. Luego os lo enseñaré, pero utilizamos como guía un modelo de movilización que os lo mostraré ahora, que tiene en cuenta diversos factores. Los procesos de identificación juegan el papel central, pero luego hay otros factores como son los agravios, el arraigo social y la eficacia, ¿no? Luego tenemos otra serie de preguntas que no vamos a entrar porque no están directamente... Sí tienen relación, pero quizá más tangencial. ¿Qué hicimos para responder a estas preguntas? Utilizamos una metodología cualitativa, como ya he dicho, y optamos por el método de la etnografía, en este caso etnografía digitalizada, y intentamos triangular y combinar 3 técnicas: entrevistas semiestructuradas, como la investigación anterior. También hicimos observación en redes, y análisis documental, análisis de documentos del propio movimiento. Estos documentos podrían tener infinidad de formas, documentos escritos, pero también documentos audiovisuales. Esta triangulación nos permitía acceder a diferentes elementos que nos interesaban a la hora de responder a las preguntas, que eran las experiencias vividas de las Kellys, las prácticas, ¿no? Las prácticas que llevaban a cabo en redes sociales, cómo se relacionaban con los miembros de sus propios grupos y páginas de Facebook, pero también con otros colectivos en Facebook, otros colectivos de trabajadores precarios, con los sindicatos. Entonces, a través de la triangulación de estas 3 técnicas, intentamos acceder a esas 3 dimensiones, ¿no? Experiencias, prácticas y relaciones con otros colectivos. La observación participante no se ve ahí, pero es una lista de todos los grupos de Facebook en los que hicimos observación. ¿Sí? Ahí intentamos entender los patrones de conducta y interacción social de las Kellys, como ya he dicho, con sindicatos, con colectivos precarios, con políticos también. Entonces, la verdad es que tenían infinidad de grupos y páginas de Facebook, algunos públicos, otros privados. Nosotros tuvimos acceso a todos, públicos y privados, porque nos dieron ellas acceso a los privados también. Y ahí he puesto los que incluimos en el estudio, aunque había más, ¿no? Algunos más o menos abandonados, otros más o menos activos. Y lo que intentamos fue abarcar
un poco todo el territorio, ¿no? Intentando abarcar todo el territorio español, diferentes, veis ahí, Cádiz, Barcelona, Cataluña, Lanzarote, etc. Bueno, al final, con diferentes... un proceso de selección, de posts y de interacciones en Facebook nos llevó a seleccionar con diferentes elementos de interés que nos interesaban para la investigación, nos llevó a una muestra final de 1061 posts que sometimos a análisis y, bueno, obviamente... vale, lo que sí, aunque tuvimos acceso a los grupos privados, también teníamos acceso al Telegram de las Kellys privado, porque nos invitaron y formamos parte de su grupo de WhatsApp, de Telegram, sus grupos de Facebook privados. Decidimos solo utilizar para la investigación los grupos de Facebook públicos y las páginas públicas, ¿vale? Por motivos de tratamiento de datos y tal, consideramos que era lo más oportuno. Aunque los datos se anonimizaban, etcétera, pero consideramos que lo más oportuno era utilizar solo aquellos foros que eran públicos en Facebook. Vale, también utilizamos entrevistas semiestructuradas, hicimos 40 en total, como veis ahí, con trabajadoras de diferente origen, aunque la mayoría eran españolas, las edades también, la mayoría de entrevistadas estaban entre los 40 y 49 y 50 más años. También intentamos cubrir diferentes provincias, aunque la mayoría eran de Las Palmas, de Barcelona, de Sevilla. Y bueno, intentamos establecer un equilibrio también entre otros aspectos, ¿no? Que si habían tenido militancia previa, militancia política previa o no. Cuál era su situación laboral, qué tipo de contrato tenían. También a qué organización de las Kellys, porque ya dijimos que hubo escisiones, a qué organización pertenecían. ¿Qué rol ejercían dentro de la organización? Si eran parte aunque era una organización bastante horizontal, había Kellys que pertenecían, digamos, más a la dirección y otras que eran base o simplemente eran... no pertenecían a esa dirección, sino que apoyaban las actividades, las acciones, pero no formaban parte de ese grupo que tomaba decisiones y dirigía el colectivo. Y, bueno, esto es un poco el mapa de las entrevistas semiestructuradas que hicimos. Y por último, analizamos una serie de documentos que estaban disponibles en el sitio web, en la página web de las Kellys, pero también en YouTube, documentos como que reflejaban actos de protesta, declaraciones públicas, intervenciones en cámaras parlamentarias, en debates, también reportajes que les habían hecho en televisión. Y bueno, esto también fue parte de otra de las técnicas de generación de datos, ¿no? Bueno, vamos ya directamente a los resultados. Esto me lo salto porque es el primer artículo. Entonces vamos a este que fue el segundo artículo publicado y que nos centramos en esto, en cómo formaron su identidad colectiva en Facebook, cómo Facebook contribuyó a este proceso y de qué manera, bueno, qué diferentes fases se produjeron en este proceso. Bueno, todo esto no voy a entrar, yo creo, porque, bueno, por resumir, tirábamos de dos hilos de bibliografía. Por un lado, hay un debate que surgió a raíz del Occupy, del 15M, de la primavera árabe, no sé si quien lo recuerde, estamos hablando de hace 15 años, cuando las redes sociales empezaron a pegar fuerte y todos estos movimientos se articularon en gran medida a través de las redes sociales. Todo aquello fue una novedad tremenda y hubo todo un grupo de investigadores que fueron a ver qué pasaba allí y empezaron a conceptualizar aquello, teorizar aquello. Y bueno, esos dos autores que veis allí, Bennett y Segerberg, propusieron el concepto de acción conectiva, ¿no? Entonces se estableció este debate entre la acción colectiva, ¿no? Digamos, la acción colectiva tradicional, lo que ellos consideraban como una acción colectiva tradicional que dependía de la generación también de una identidad colectiva, ¿vale? Y lo que proponían estos dos autores es que la acción que se había articulado a través de redes sociales era diferente, cualitativamente diferente, que la identidad colectiva
ya no operaba de manera central, ya no era importante, sino que lo que era importante eran marcos de acción que se habían personalizado, ¿sí? Ya no eran tan colectivos, y la movilización también dependía de recursos microorganizativos compartidos en redes sociales. O sea, que ya no era tan importante esos aparatos de movilización como, digamos, el partido político, el sindicato tradicional, con sus identidades, con sus colectivos bien trabados, con sus identidades colectivas, digamos, más o menos estables, sino que la acción conectiva tenía otro cariz. Bien, a partir de entonces se genera todo un debate entre aquellos que defienden que, bueno, a esta propuesta teórica, pues hay una serie de autores que dicen que, bueno, la dimensión colectiva sigue siendo fundamental. Como veis ahí más abajo, Gerbaudo, Bajardieva, tanto en el surgimiento como en la trayectoria, como en el declive de los movimientos sociales, ¿no? Estos autores dicen que en las redes sociales la articulación de identidades colectivas sigue siendo importante. En la movilización contemporánea, mediada por los medios digitales, sigue siendo fundamental la identidad colectiva. Esto es lo que proponen estos autores. Bueno, y en este debate entre acción colectiva y acción conectiva, pues nos metemos en esta investigación del lado de los que dicen que la identidad colectiva sigue siendo fundamental. Y bueno, por resumir un poco el debate en el que incardinamos un poco nuestra investigación, estaría ahí. ¿Qué marco? No creo que se vea muy bien, pero bueno, os lo resumo. Como guía analítica utilizamos este modelo de acción colectiva, ¿no?, de 2 psicólogos sociales para responder a esas preguntas que os he dicho antes, que están ahí otra vez. El papel que jugaba Facebook en esta construcción de identidad colectiva de las Kellys, y luego qué relación había entre este proceso de politización online y factores de movilización. Bueno, porque bueno, si veis aquí en el centro estarían los procesos de identificación. Ellos colocan en el centro los procesos de identificación. Luego lo relacionan arriba, social embeddedness, que bueno, sería el arraigo social. Abajo los agravios y bueno, luego establecen dos rutas de acción colectiva. Uno, la ruta de eficacia, ¿no?, aquellos que consideran que es eficaz la actividad colectiva, y la ruta de ineficacia, digamos, o del cinismo, ¿no? En este modelo establecen una serie de relaciones entre los diferentes factores que luego ponen en relación con las emociones, como veis aquí en el último, este de aquí, con las emociones que actuarían como motor para la movilización y la acción colectiva, ¿no?, final. Bien, por resumir los resultados, vimos que el rol de Facebook fue fundamental para la construcción del movimiento de las Kellys, porque estas Kellys que se pusieron en contacto a través del grupo de Facebook, ese inicial que empezó en 2014, estaba cada una en una parte de España. Obviamente conocían la realidad de las compañeras de trabajo, pero bueno, no conocían quizá también la realidad de otras camareras de pisos de Cádiz o de Murcia o de Asturias, ¿no? Entonces, este grupo de Facebook empezó a funcionar al principio como un grupo de apoyo online entre pares, entre trabajadoras que compartían allí emociones, sinsabores de su trabajo, y empezaron a ver que aquellos problemas que vivían ellas de manera cotidiana en su centro de trabajo particular eran comunes a todas las camareras de pisos de España, ¿no?, independientemente del centro de trabajo o del territorio en el que desempeñaran este trabajo. Entonces empezaron a ver que aquello era común y que igual había posibilidad de pues, hacer algo. Pero bueno, en el primer estadio aquello empezó como un grupo de apoyo online. En ese grupo de Facebook compartían experiencias, sentimientos, sinsabores. Bueno, bien, poco a poco esto se fue articulando. En otra fase empezó aquel grupo en el que compartían sus experiencias empezó a transformarse poco a poco en un lugar de politización.
Es decir, como he adelantado antes, empezaron a ver que quizá aquello que estaban poniendo en común tenía una potencia para poder articularse de manera pública y llegar quizá a colectivos que sí podrían hacer algo por cambiar sus condiciones de trabajo. Bien, como dije antes, esa primera fase, que igual estaba en 2014, durante 2015 se empezaron a dar todos estos procesos de, bueno, aquello se empieza a politizar, se empiezan a construir grupos de trabajo. Cuando empiezan a construir grupos de trabajo, empiezan a proyectarse hacia el exterior. Es decir, vamos a empezar a articular una acción que en este caso ya es poco a poco es colectiva, va articulándose colectivamente, porque creemos que hay posibilidad, hay campo para poder hacer algo con respecto a la mejora de nuestras condiciones de trabajo. Y bueno, básicamente vimos esos dos momentos, ¿no? Esa transición de un grupo de ayuda al principio, entre pares, online, que en una segunda fase se transformó en un lugar de politización. Es decir, aquellos agravios, aquellos problemas que consideramos que tenemos, empezamos a identificarlos con un agente, digamos, un oponente, ¿no? Porque politizar significa eso, ¿no? Identificar, ¿no? También generar una relación conflictiva con un otro, sea quien sea este otro, y considerarle otros y considerarles, en cierto modo, responsables de los agravios que tú sufres, ¿no? Entonces, ese segundo paso consistió en eso, politizar su posición y generar esa identidad colectiva de nosotras, nosotras, las Kellys, con respecto a otros que nos agravian. Bien, este proceso de politización se da en una segunda fase, también en Facebook. Luego obviamente, aquello se multiplica y excede Facebook porque va a otras redes sociales, Instagram o lo que sea, pero bueno, en Facebook fue donde nacieron y donde más presencia tenían. Y no solo eso, no solo generan una identidad de colectivo, nosotras frente a otros responsables de nuestros males, sino que empiezan a movilizar a bystanders, a personas que no son Kellys, o sea, que no son trabajadores ni trabajadoras de la limpieza de los hoteles, pero que empiezan a ver con buenos ojos su causa y, bueno, empiezan a arrimar el hombro y a divulgar sus demandas, sus reclamaciones, etc. Bien, bueno, yo creo que había más, pero yo creo que dado el tiempo que tenemos, yo creo que es suficiente. Era simplemente el centro de este trabajo relacionado con las emociones. Quería simplemente reflejar este primer momento de un grupo de apoyo en el que obviamente se trabaja con compartir emociones, servir de apoyo a las compañeras y ver que no estás sola, digamos. Y esa segunda fase en la que ese grupo de apoyo emocional entre pares ya pasa a una fase de politización y de movilización, no solo de las propias trabajadoras, sino de personas que, bueno, pueden sumar al movimiento de una manera u otra. Y poco más, no sé, abrimos la... Sí. Bueno, entonces, la verdad que muy interesante también desde un punto de vista metodológico, ¿sí? Pues como que quizá no hemos tocado mucho la metodología en ese seminario. Bueno, quizá en la sesión del miércoles, pero fueron casi más lunes, martes. Bueno, lunes no, por supuesto, claro, con Atrasti, el análisis que hicimos un análisis breve de Atrasti. Y bueno, llegados a ya, la recta final ya de nuestro seminario, ahora podéis comentar lo que os da la gana, un poco ver un poco si queréis. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí. Sí, quizás sí, así se graba para que escuchen en casa. Exacto. Gracias.
teníamos dos opciones, escribirte como un mini ensayo o grabar un podcast y hacer un reel. Exacto. Creo que Podéis hacer, podcast y reel o ensayo, ¿no? entonces, la entrega es la segunda semana de diciembre y yo os motivo a hacer algo que no sea un ensayo, ¿sí? Que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho a los académicos dejar de escribir. Nos cuesta escribir, pero es más fácil después organizarse. Tienes que entregar algo por escrito y en cambio grabar un podcast es algo que no solemos hacer. Crear contenido audiovisual es algo que no solemos hacer. Hablar delante de una cámara nos da mucha pereza. Pero yo os motivo un poco optar para, no sé, que ya como 3, 4 compañeros que estáis aquí, os apetece grabar un podcast, un pequeño podcast sobre algún tema que hemos tratado, sobre alguna emoción, sobre vuestra investigación, ¿sí? Está la cabina de podcast aquí abajo, la podéis reservar perfectamente y grabáis unos 3/4 de hora de podcast, que después parece que es mucho, pero cuando empezamos a hablar entre 3, 4, como cuando hay los recreos, las pausas aquí de café, hay conversaciones muy interesantes que seguramente salen, ¿sí? Los espacios informales, nos dice Knorr Schetina, son los más interesantes que los espacios formales. Las pausas café es donde hay más información que no en las reuniones de departamento. Es curioso, pero es cierto. Sí se deciden muchas más cosas en la cafetería que no en una reunión de departamento, un consejo de departamento. Y seguramente hay más conversaciones interesantes muchas veces cuando estamos tomando café y donde está la máquina que no aquí intentando crear un debate. El podcast es un poco esa herramienta informal, pero que quizá vamos a dar un contenido de calidad. Quizá es más interesante que después que no solamente un informe sobre algún aspecto de nuestra tesis y que vamos a recuperar para esto de ese seminario. El reel es lo mismo, ¿sí? Pero claro, es donde hay que concentrar, sintetizar algún aspecto de una manera creativa, innovadora, hablar nosotros mismos delante de la cámara, ¿sí? Que nos cuesta a todo el mundo y es impresionante la pereza que nos da, pero un poco lo que habéis hablado antes en la práctica que hizo el compañero, claro, yo estoy haciendo como este experimento con los reels, con los estudiantes de grado, máster, doctorado, y vemos que tiene visualizaciones y se trata de poner contenido de calidad en una herramienta que muchas veces pensamos que sea banal o tonta. Entonces, si allí podemos como desarrollar una teoría, explicar una metodología, quizá le llega a alguien que sí que le interesa, sí que vas a aportar algo. Entonces, es un poco un formato diferente. Entonces, a mí me gustaría que es un reto que os propongo, pero si es más, nos cansa más pensar en esto, pero quizá. Entonces, yo os dejo como carta blanca, si podéis hacer lo que os apetezca, si tampoco os voy a obligar. Lo importante es que habéis estado aquí en este seminario, habéis participado, pero se trata un poco para tener a un punto final ahora y ver un poco lo que se os queda de ese seminario. ¿Cabe la posibilidad de escoger la opción del podcast o del reel sin subirlo a ninguna plataforma? Vale, sí, pues podéis hacerlo, pero yo también, como digo, siempre es mejor subir una plataforma, porque también es como el ensayo es una forma egoística, ¿sí? Es decir, que yo produzco conocimiento para mí mismo. Y al final es como, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué voy a una conferencia? ¿Por qué voy a un congreso? ¿Por qué estudio? ¿Por qué estoy haciendo una investigación? Para mí mismo, para que se quede en mi archivo. Y es una forma egoística, yo creo a veces, porque si yo llego a pensar esto, a reflexionar esto con las compañeras, compañeros, claro, me grabo, pero después lo comparto, pero quizá como me ayudó a mí, también puede ayudar a otra persona. Por esta razón que los seminarios los grabé.
Sí, porque quizás hay personas, como el caso de la compañera que dijo, el año pasado yo no me puedo mover. Sí, quizá hay más casos de este tipo, que quizá no les sirve a efectos de créditos, ¿sí? Pero quizá le sirve a efectos de avanzar con la tesis, avanzar con su investigación. Sí, entonces, yo cuando viví allí en Ecuador, en un pueblo muy pequeño de los Andes, claro, gracias a Internet podíamos tener acceso a todo este conocimiento. Entonces, quizá hay gente que le hubiera gustado estar aquí, pero no puede estar. Entonces, grabando un seminario, le llega esto, ¿sí? Quizá no le sirve efectos prácticos para aprobar los cursos, ¿no? Por supuesto, pero para su tesis, su investigación, sus intereses, le llega algo interesante. Entonces, como compartir conocimiento, conocimiento colaborativo. Porque si no, lo otro es como muy egoísta, de una manera muy egoísta, como que no, es que no lo comparto, no quiero que me lean, no quiero ya, pero entonces, ¿por qué uno produce conocimiento? Puedes elegir, sí. Es que yo puse allí podcast más reel, pero también puede ser solamente podcast. Si veis que dedicáis demasiado tiempo con el podcast, hacéis solamente el podcast. Pero que también hacer un reel, quizás nunca lo hemos hecho y puede ser la primera vez, ¿sí? Podemos aprender una herramienta que quizás nos puede servir después en nuestro trabajo, en nuestra carrera académica, científica. Es decir, que no sabemos en los próximos 10 años por dónde va el conocimiento. A mí me gustaría que estuviera relacionado con emociones, ¿sí? Y ya está. Entonces, Una pregunta similar que el reel me gusta, pero me asusta, dijo la... Pero me cuesta como imaginarlo en el sentido de qué transmitimos en ese reel, ¿no? Nos podemos poner tan creativos como para darle una ruptura, porque si es como de los contenidos del curso me parece un poco aburrido, la verdad. Como reel, ¿no? No como podcast. Pero entonces ahí me queda la duda de hasta dónde podemos llegar con esa creatividad en la emoción. cuesta pensarlo, sí, porque se trata de no hacer un trabajo académico. El trabajo académico aburre. Nuestros papers nos aburren. Es como los papers nos aburren mucho. Es como es el mismo formato. Es como hay información allí como que se repite y de los papers muchas veces solamente es una página lo más interesante de las 20 páginas. Y así también pasa con otros productos académicos. Nosotras muy convencidas de lo del podcast, pero bueno, entonces la siguiente pregunta, como igual siempre no soy de aquí, ¿lo podemos hacer por Zoom y grabarlo? Sí, por supuesto, sí. Esto por supuesto lo puede hacer. Es que yo digo aquí en la cabina de podcast porque está aquí y es bonita, funciona bien. Sí, para utilizar un recurso de la Complutense. Pero lo puedes hacer por Zoom, cada uno en su casa, y ya está. Es igual, es que al final... Y eso de los reels puede hacer como algo muy creativo, ¿sí? Muy innovador, muy rompedor. Un concepto desarrollado, claro, que no sea el típico trabajo académico, que rollo. Es como que nadie va a ver un reel así en TikTok, ¿sí? Cuando tú vas ahí scrolleando, vas a ver un Instagram, estos reels. Claro, hay algo allí que seduce, hay algo allí que atrae. ¿Qué es lo que nos atrae o nos seduce? ¿Cómo puede ser que cuando vamos ahora en bus y en el tren hay un montón de gente mirando reels? No están leyendo papers, no están... Es como, ves muy poca gente leyendo libros y la mayoría los ves mirando reels. Y la mayoría son reels muy tontos, de tonterías, de cosas como que no le aportan nada. Nosotros, en cambio, podemos hacer como un producto creativo, innovador, artístico, con algo del conocimiento. Sí, yo creo que lo que hacemos aquí en la academia es muy interesante, pero no lo estamos transfiriendo bien, ¿sí? Porque al final es como, es esto. Y en cambio, ¿cómo puede ser que gente con ideas muy tontas conectan tan bien? ¿Sí? Entonces, un poco es ese reto. Así que si tú has visto que puedes como desarrollar algo que has visto aquí de una manera creativa, innovadora, adelante. Como, tienes espacio para hacerlo. Bueno,
yo pongo hoy 60 segundos, ¿sí? Pero si son 2 minutos no pasa nada, ¿sí? Pero es para dar como, porque después siempre preguntan, ¿pero cuánto tiempo? ¿Cuánto? Yo pongo siempre un reel de 60 segundos. 60 segundos más o menos puedes desarrollar una idea bien desarrollada. Llega, si después quiere hacer de 2 minutos, perfecto. Yo soy más clásico, tenía la idea de hacer hace 2 o 3 años y pico, ¿no? Pero si me animo a hacer un reel, que no lo he hecho en mi vida, sino que ni lo veo, y me he puesto a saber siquiera lo que es. Lo que no sé si lo que debería enviar es como si fuese un dibujo de un niño de 2 años, de garabatos. Yo me puedo atrever a hacerlo, pero no sé muy bien efectos psicológicos si eso te preparado. A ver, se trata un poco de salir de nuestra zona de confort. Justamente. Y seguramente un dibujo, así como tú dices, es como seguramente ya es salir de tu zona de confort, de un texto escrito. Entonces ya esto me vale. Ya, porque sobre todo, más que el estilo, muy bien. Pero sí. Bueno, es que también esto, que más que el desarrollo es la idea que hay atrás. Pues sí. Y por supuesto, es como, si después me das el consentimiento, claro, yo lo subo en las plataformas, ¿sí? El mismo podcast, el reel, que yo creo que también eso es importante, es como un poco perderle el miedo, ¿sí? A que lo vea más gente, porque al final como somos personas, y yo creo que siempre digo, como aquí son altamente formadas, pues nos da mucha miedo, mucha vergüenza a veces, claro, dar este paso. Y quizá es momento hay que romper esta barrera, ¿sí? Porque estamos como muy cómodos en nuestra zona de confort, produciendo nuestros textos, nuestros papers, hablar en esas burbujas, un seminario, una conferencia, un congreso, pero que nos cuesta después quizá hablar en los medios. Nos cuesta que nos pongan una cámara para hacer una entrevista. Pero es necesario también para que el conocimiento no sea cerrado, privado, visto de una manera egoísta, ¿sí? Sino que salir un poco de allí. ¿Sí? Es que podéis hacer lo que os da la gana. Podéis hacer un dibujo o podéis como grabaros con vuestra cara. Nosotros hemos observado, tenemos un proyecto de innovación docente, que los reels que más éxito tienen donde pones la cara. Sí, pero que también a nosotros nos seduce más ver otra persona que nos explique cosas que no ver una imagen de inteligencia artificial, una animación de inteligencia artificial, algo irreal. Nos gusta mucho ver personas como nosotros hablando. Entonces, exacto. Crea empatía, crea una conexión, ¿sí? Reconoce las expresiones faciales. Entonces eso también es interesante, ¿sí? Porque es que al final nos dedicamos a esto, las ciencias sociales. Como se supone que tenemos que tener estas habilidades. Por supuesto. Sí. Por supuesto que también puede ser en otro idioma, sin problema. Sin problema. Y hemos visto también que los reels que funcionan son los que tienen subtítulos. Pero muchas veces la gente está en el tren, en el metro y no tiene los cascos, entonces les sirven los subtítulos. No, por correo. Por correo, sí. Y siempre es importante, tanto podcast como reel, la descripción. La descripción. Quién estáis allí, qué estáis hablando, para que después solamente tenga que subir con la descripción, ¿sí? y el archivo, que no tengo que poner nada de mío, que no tengo que describir yo lo que hay en el reel, lo que hay en el podcast. Eso es fundamental. La descripción se puede hacer también en la presentación hablada. Sí, por supuesto, pero siempre es importante tener siempre un título, una descripción. ¿Quién sois vosotras que estáis hablando? Esto. Para que no sea anónimo, para que no sea...
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, llegamos hoy también a las 18 en punto. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en este seminario. Espero que os gustó, os interesó. Bueno. Gracias, Berna. Y mucha suerte con vuestro doctorado.